Gloria a Dios, gloria a Cristo. Primera de Crónicas, su capítulo 13, su versículo 1. Con ese hermoso estudio vamos a continuar el día de hoy. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Amén. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Y a su pueblo. Vamos a leer Primera de Crónicas, su capítulo 13, 1. Y hasta el 3, hasta el 4 lo leamos. Voy a leer yo el 1, ustedes el 2 y así hasta el 4. Dice: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y centenas y con todos los jefes. Traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Gloria a Dios. Leamos una vez más el 3 y el 4 juntos. Traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque las cosas pareció bien a todo el pueblo. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, bajo la dirección de tu Santo Espíritu, llegamos, Señor, un momento, Dios, donde creemos con toda seguridad, con toda honestidad, con toda confianza, de que en este transcurso, Señor, de una hora en tu palabra, usted nos va a edificar, usted nos va a enseñar, usted nos va, Señor, capacitar, usted nos va, Señor Jesucristo, a abrir nuestra mente, nuestro corazón, para que tu iglesia, tu pueblo, Dios, pueda aprender de tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor Jesús, que reprendes, Señor, todo estorbo, toda enfermedad, toda opresión del enemigo, del diablo, Señor. Todo, Señor Jesús, espíritu de sueño, espíritu de cansancio, todo agotamiento, Padre, que en el nombre de Jesús se vaya, Padre, porque vamos a escuchar, Señor, tu palabra, Dios. Toda distracción, Padre Santo, que aquí pueda haber, porque creemos, Padre, que a quien venimos a adorarle es al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y a quien venimos y nos va a enseñar es usted, Padre, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Así que abre mis labios, por favor, Jesús. Capacítame en esta hora, Señor. Pon palabra en mis labios, Señor, palabra de un Dios vivo y no palabra de hombre. Bajo ese perdón, Señor, que nosotros pedimos día a día, Padre, te hemos ofendido en hablar, en mirar, en caminar con nuestros ojos, con nuestros pies, con nuestras manos, con nuestra mente y con nuestro corazón. No somos perfectos. Aún, como dicen los hermanos, no somos dignos. Pero Padre Santo, ahí está el Padre que nos recibe con los brazos abiertos. No soy perfecto, Señor, pero perdóname y permíteme enseñar un momento de tu palabra, Señor. Tampoco soy maestro, Padre, porque el maestro es usted, Señor Jesús. Solamente también soy un aprendiz del Maestro de Maestros, Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas gracias, Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Estamos listos, hermanos? Amén. Que se vea ese gozo, esa alegría que hay dentro de nuestro corazón. Que se vea ese sentir, ese gozo que haya dentro de nuestro corazón, porque creemos que venimos a adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, hermanos. Entonces, en nuestro corazón no debe haber tristeza, no debe haber preocupaciones, todo está en las manos de Dios. Gloria a Cristo. Y entonces todo lo pongamos en las manos de Dios en este momento, para que juntos podamos aprender de su palabra. Vamos a continuar con unos estudios que hemos estado aprendiendo desde hace algunos tiempos, hermanos,
un tema que hace algunos tiempos yo pude compartir, qué es lo que produce la presencia de Dios. Hace algunos tiempos lo que contenía el arca adentro. Y después nos pudimos seguir, hermanos, con con esos temas de fe que se llama mañana a esta hora. Algo va a ocurrir, gloria a Dios. Y después nos pudimos seguir hace 8 días con el tema, hermanos. ¿Cómo se llama el tema de hace 8 días? En solo 3 meses algo va a ocurrir. Estos temas, hermanos, pues es para que nosotros aprendemos de la palabra de Dios. También nos dimos un tema que se llama aves de rapiña. Aves de rapiña, donde nosotros debemos de ofrecer un altar a nuestro Dios en nuestra casa. Apartar un lugar para Dios en nuestra casa. ¿Sí? Aprendimos cómo orar con Dios, orar sin cesar. ¿Cómo es orar sin cesar? Eso es lo que aprendimos, hermanos. Y vamos a continuar hoy con este tema, hermanos, que a mí me ha llamado mucho la atención, me ha edificado mucho, espero que a ustedes también, con el tema del arca de Dios. El arca de Dios dijimos que simboliza, ¿qué simboliza, hermano? ¿Qué simboliza? La presencia de Dios, ¿sí? La presencia de Dios, eso simboliza el arca, tipifica el arca. En las otras enseñanzas ya lo hemos explicado. Entonces, podemos ver aquí, dice la palabra de Dios. Entonces David, dice, tomó consejo, dice, con los capitanes, con los millares de pueblo, dice, y David y toda la asamblea de Israel, si os parece bien, dice, si es la voluntad de Jehová Dios, nuestro Dios, dice, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en toda la tierra de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en ciudades, ejidos, porque se reúnen con nosotros. Dice el 3, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho, ¿qué dice? ¿No hemos hecho qué? No hemos hecho caso de ellos. No hemos hecho caso de ella. Cuando David, hermanos, se recibe como rey, lo primero que hace es pedir la voluntad de Dios. Cuando un hermano se recibe como pastor, o como levita, o como alguien que trabaje aquí enfrente, lo primero que debe hacer es atraer la presencia de Dios, como ya lo he dicho, a este lugar. Amén, hermanos, amén, hermanas, a nuestra vida, a nuestro corazón, atraer. Dijo el rey David, dice, ahora, Señor, yo me he recibido como rey. Ahora yo sé que sin ti no puedo hacer nada. Sin ti no puedo, no soy nada, Señor. Soy un hombre. Ahora, ayúdame a traer el arca, porque desde el tiempo de Saúl nosotros no hemos hecho caso de ella. No, se le había olvidado el arca. Y el tema de hoy se llama, ¿qué haremos con la presencia de Dios? Así se llama el tema de hoy, ¿qué haremos con la presencia de Dios? Como decía el hermano en su canto, una pregunta que a diario debemos de hacernos. Que a diario debemos de hacernos nosotros, hermanos, ¿qué haremos con la presencia de Dios? ¿Lo estaremos cuidando? ¿Todavía lo tienes? ¿O ni siquiera aún lo conoces? ¿Cómo cuidamos algo tan santo? ¿Cómo cuidamos algo tan santo, algo tan puro, que es la presencia de Dios? Porque la presencia de Dios, hermanos, debe de habitar ¿en dónde? En nuestros corazones. Entonces, ¿cómo cuidamos nosotros la presencia de Dios? ¿Qué hacemos día a día para protegerlo? ¿Qué hacemos a cada momento para que la presencia de Dios se manifieste en nuestra vida, hermanos? Gloria a Dios. Porque la presencia de Dios debe estar en nuestro corazón, en la iglesia, en nuestra casa, con nuestra familia.
Debe estar la presencia de Dios. No solamente en la iglesia vine a adorar y ya se acabó todo. No, lo debemos de llevar a nuestra casa, como hizo David. Traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Gloria a Dios. ¿Cómo cuidamos algo tan puro? Quiero que durante unos minutos, hermanos, usted me acompañe en un vuelo, como dice la Biblia, en un vuelo del águila, que se extiende y que disfruta su vuelo. Por favor, hermano, no se distraiga. Quédase quieto en su lugar, no ande platicando. No se desconcentre, porque en un momento de distracción, nosotros perdemos lo que Dios nos iba a hablar. 40 años la presencia de Dios, 40 años el arca, que tipifica la presencia de Dios, estuvo oculto, estuvo perdido, estuvo extraviado. 40 años el pueblo de Israel, hermanos, el pueblo de Dios, 40 años estuvo el arca perdido. Y por eso es que el pueblo de Dios estuvo dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Por qué? Porque no traían la presencia de Dios con ellos. Lo habían perdido. ¿Cómo es perder la presencia de Dios? Alguien dijo por ahí, es que yo siento que me he enfriado. Pues eso es cuando nosotros perdemos la presencia de Dios, hermanos. Nos empezamos a enfriar. Ya no empezamos a orar, ya no ponemos a cantar. Pero si nosotros lo hemos perdido, ¿qué debemos de hacer? Es ir y traer la presencia de Dios a nuestra casa, a nuestra vida. Y la presencia de Dios, pues lo tiene Dios, nomás que nosotros no le apartamos a veces ese lugar. Amén, hermanos. Entonces no dejemos, hermanos, que nos enfriemos, no dejemos de congregar, no dejemos de orar. 40 años la presencia de Dios no estaba con el pueblo. No le habían encontrado un sitio, como les decía yo en la otra enseñanza, no le habían instalado un altar donde diario podían orar. No, andaba de un lado para otro. Entonces cuando David se recibe como rey, cuando tú te recibes como cristiano, cuando tú aceptas a Dios, lo primero que debes de hacer es preocuparte. ¿Cómo traer la presencia de Dios a la iglesia, a tu vida, a tu corazón, a tus hijos? Porque cuando lo tenían, hermanos, cuando el pueblo de Dios tenía la presencia de Dios, cuando lo tenían, el pueblo decía, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer con la presencia de Dios? Llegó el momento que ellos tuvieron la presencia de Dios, pero no sabían qué hacer. ¿Qué hacemos con la presencia de Dios? Es la pregunta a la cual da título este mensaje. ¿Qué haremos con la presencia de Dios? Gloria a Dios. Y lo volvían a perder. La primera vez que se perdió la presencia de Dios, que se perdió el arca del pacto, fue cuando el pueblo de Israel estaba perdiendo una guerra contra los filisteos. El pueblo de Dios estaba perdiendo una guerra, hermanos, contra el enemigo. Ellos dijeron, ¿por qué estamos perdiendo esta guerra? Traigamos el arca de Jehová en medio de los enemigos. Pero la presencia de Dios no es para ver qué gano con ella. No es para ver en qué me va a bendecir Dios. No, la presencia de Dios es para honrarlo. La presencia de Dios no se usa como un amuleto, como una buena suerte. No, la presencia de Dios se lleva aquí, hermanos, dentro de nuestro corazón. Cuando Dios llega a la iglesia, se glorifica, se honra, se alaba, se venera, porque ha entrado el Rey. Pero muchas veces nosotros no sabemos qué hacer, porque lo que hacemos, Señor, bendíceme. Amén, hermano, la presencia de Dios bendice. Pero la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrán por añadidura. Y el pueblo de Israel primero quería ellos ser bendecido y después buscar a Dios. Ese es el error que nosotros a veces cometemos. No vamos a la iglesia, no adoramos a Dios, pero queremos ser bendecidos. Entonces no trabaja Dios de esa manera, hermanos. Primeramente es acercarse a Dios, después ser bendecido por nuestro Dios, hermanos. Pero no sabemos muchas veces. Entonces el pueblo de Israel decía, ¿qué hacemos con la presencia de Dios? ¿Qué vamos a hacer?
Entonces el pueblo de Israel, hermanos, estaba perdiendo una guerra, una batalla, la cual ya se los enseñé. Y dijeron, vamos a traer el arca para que podamos ganar esta batalla. Y trajeron el arca y lo pusieron en medio de la batalla, en medio del campamento. Vamos a 1 de Samuel, su capítulo 4, su versículo 3. Por favor. 1 de Samuel, su capítulo 4, su versículo 3. ¿Estamos todos? Se lo voy a leer. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que vinieran entre nosotros, nos salve, para que viniendo entre nosotros, dice, nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Cuál era su condición? Traer el arca para que lo salvara. Y envió el pueblo a Silo, trajeron de ella el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Ofni, Fitnes, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Sigue con su vista. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, hasta que la tierra, ¿qué dice? Tembló, porque había llegado la presencia de Dios. Pero el error de ellos, repito, no lo llevaron como un amuleto, no para honrarlo, no para decir Señor gracias. Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz tan grande júbilo es este al campamento de los hebreos? Supieron, dice, que el arca de Jehová había sido traído al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. Siga con su vista, hermano. Y dijeron, ay de nosotros, pues ahora que no fue así, ay de nosotros, ¿quién nos librará? Dice, de la mano de estos dioses poderosos. Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos. Aún así, hermanos, no se dieron por vencido. Esforzaos, oh filisteos, dice, sed hombres para que no sirváis a los hebreos, como ellos nos han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos fue vencido, ¿qué dice? Fue vencido el pueblo de Israel, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecho muy gran mortandad, pues cayeron de Israel, ¿cuánto? 30,000 hombres de pie. Y el arca de Dios fue tomado, dice, y muertos los dos hijos de Elí y Ofni, Fitnes, y corrieron de la batalla. A un hombre de Benjamín llegó al mismo día a Silo, ¿qué dice? Sus vestidos a tierra y sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que él estaba sentado de una silla, vigilaba junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre de la ciudad, dado las nuevas a toda la ciudad, gritó. Cuando Elí oyó el estruendo del grito, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es esto? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Nos detengamos ahí un momento. ¿Qué hizo el pueblo de Israel, hermanos? Perdió la batalla. ¿Por qué perdió la batalla? Porque no adoró a Dios como se debía adorar. Entonces gritó, hemos perdido. Gloria a Dios, hemos perdido la batalla. Dice, el pueblo de Israel no se preocupó. Ellos dejaron el arca, hermanos, y regresaron ¿a dónde? A sus casas. Dejaron tirado la presencia de Dios. ¿Y qué hicieron? Cada quien corrió, dice la Biblia, a su tienda. Cada quien corrió a su lugar. El pueblo de Israel no se preocupó por el arca. Y regresaron. Y los filisteos roban el arca y alaban a su dios, Dagón. ¿Cómo se llamaba su dios? Dagón. Ese dios estaba en el templo pagano. Ellos decían, mira mi Dios, ¿a quién te trajimos? Porque llevaban ya que el arca. Ya llevaban el arca y le dijeron a su templo, a su Dios, mira mi Dios, ¿qué te trajimos? Te trajimos un premio, un regalo. Te trajimos el arca. Los filisteos pensaron que pues era cualquier cosa. Y le trajeron y lo pusieron ahora ahí delante de su Dios, Dagón. Y dijeron, ahora tenemos a dos dioses, dijeron los filisteos.
Ahora somos invencibles. Ahora, ¿quién nos puede vencer? Tenemos a Dios, a dos dioses. Tenemos al arca de Dios, que es la presencia de Dios. Tenemos a nuestro Dios Dagón, que es nuestro Dios que está en el templo. Ahora somos invencibles. Gloria a Dios. Entonces ellos empiezan a festejar, la cual le voy a contar un poco. Ellos empiezan a festejar, empiezan a hacer un baile, y por la noche hasta el amanecer. Sí. Y al otro día, su dios Dagón, eso ya se los enseñé, el otro día su dios Dagón, ¿cómo estaba delante del arca? Primero estaba de rodilla, hincado. Así amaneció cuando ellos llegaron, su Dios estaba de rodilla delante del arca. Y ellos dijeron, cierren la puerta, que nadie sabe, que nadie sepa que nuestro Dios ha caído de rodilla delante de la presencia de Dios, porque delante de la presencia de Dios, hermanos, la tierra tiembla. ¿Cuántos lo creen? Nosotros debemos de temblar delante de la presencia de Dios, porque dice la Biblia, hermanos, que Dios no comparte su gloria con otro, dice Isaías 42:8. Que Dios no comparte su gloria con cualquier impío, con cualquier persona, con cualquier incrédulo. Dios comparte su presencia solamente con los que han sido lavados con la sangre del Cordero. Amén, hermanos. Sí, Dios dice la Biblia que Dios es celoso, hermano. Dios no comparte su gloria con cualquier persona. Dios solamente comparte su gloria con los que han sido comprados con la sangre del Cordero. ¿Y quiénes son los que han sido comprados? La iglesia del Señor, nosotros, hermanos. Entonces, por eso es que ellos pensaron y dijeron, pues ahora sí tenemos otro Dios, ahora sí tenemos dos dioses. Y también lo pusieron ahí en su altar junto a su imagen, y al otro día estaba de rodilla. Dijeron ellos, cierren todos, vamos. Fue un accidente lo que pasó. Al otro día, tercer día, segundo día de fiesta, cuando ellos llegan, su Dios estaba de rodilla, pero ya nomás estaba el tronquito, no tenía la cabeza, no tenía las manos, no tenía los pies. Ahí estaba hecho pedazos su Dios Dagón. Entonces dicen ellos, dicen esta palabra, ¿qué haremos? Dicen ellos también, ¿qué haremos con la presencia de Dios? Nuestro Dios, dicen ellos, no va a resistir. Dice en Isaías 42:8, hermano, yo Jehová es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Los que están apuntando, Isaías 42:8. Yo Jehová, este es mi nombre, dice, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre. Gloria. ¿Se dan cuenta cómo hay gente que anda cantando alabanzas, jugando con las cosas de Dios, a esculturas, a cosas que no vale la pena, a imágenes? Y dice la Biblia, yo Jehová, dice, soy Dios y no daré mi gloria, mi alabanza a esculturas. Entonces, ellos eso es lo que hicieron. Hicieron una fiesta y empezaron a glorificar a su Dios. Y ahí estaba la presencia de Dios, pero terminó roto su Dios. Entonces, hermano, resulta que a Israel no le resultó, óigalo bien, no le resultó a Israel tener la presencia de Dios ahí en medio del campamento, y tampoco le resultó a los impíos tener la presencia de Dios en su templo. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre. Fíjese cómo son las cosas, Mira cómo nosotros debemos de aprender cómo adorar a Dios, cómo traer la presencia de Dios para que nos resulte, para que nos pase lo que le pasó a este varón que les enseñaba yo el domingo, Usa. Sí, a él sí le resultó tener la presencia de Dios en su casa, porque dice la Biblia que fue bendecido en gran manera. Y a Israel no, el pueblo de Israel lo lleva y lo coloca como un simple amuleto ahí y lo deja. Y dice, pues, para que Él nos libre. Dios no trabaja de esa manera, hermanos. No le resultó, repito, ni al pueblo de Israel, ni a los impíos, ni a los filisteos le resultó tener la presencia de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que nos resulte? ¿Cómo le vamos a hacer para que nos resulte? Para que nosotros seamos, dice la palabra de Dios, tierra deseable. Así dice la Biblia, probadme, si no yo os abriré la ventana de los cielos
y te daré bendición hasta que sobre y abunde. Es una gran bendición tener la llave para abrir, pero ¿por qué no nos está resultando? No les resultó a ellos, no les resultó a los otros. Entonces, a Israel no le resultó porque lo tenía como un amuleto, lo llevó ahí, nomás lo dejaron ahí y gritaron: ¡Viva Jehová de los ejércitos! Ahora sí vamos a ganar esta batalla. Pues al contrario, murieron 30,000 hombres. Entonces a nosotros, ¿qué vamos a hacer para que nos resulte? Les decía yo en otra enseñanza, poner un altar a Dios. Amén, hermanos. Orar a cada día, hacer lo que la palabra de Dios, y ofrecer sacrificio a cada día de oración y de alabanza para que nos vaya resultando. Porque si no, hermanos, no nos va a resultar la presencia de Dios. Dios quiere bendecirnos porque Dios bendice, porque Dios es un Dios poderoso, pero no nos resulta porque no lo estamos adorando como debe de hacer. Entonces dice lo que lo pasó a estos filisteos, que Dios les envió tumores, la cual ya les enseñé en otra enseñanza, hemorroides. Algunos dicen que es broma, pero no es broma. Dice la Biblia que en sus partes íntimas, secretas, así dice la palabra de Dios, se enfermaron. ¿Por qué? Por andar jugando con la presencia de Dios. Primera de Samuel 5:5, hermanos, busque. Primera de Samuel 5:5 y el 6. ¿Qué dice, hermanos, el 5 y el 6? 5 y 6. Palabra de Dios. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo territorio. Gracias, hermano. Dice que por esta causa se agravó la mano de Dios contra los filisteos, porque lo pusieron delante de un Dios pagano. Y los hirió, dice, con tumores, con hemorroides, con enfermedades en sus partes secretas, la cual ya se los enseñé. Se miraban que ridículos ellos por andar jugando con la presencia de Dios. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre. Con la presencia de Dios, hermanos, no es para que andemos jugando. Con las cosas de Dios no es para que andemos jugando. Si nos vamos a meter a adorar a Dios, hay que arreglar nuestra vida. Hay que preparar nuestra vida. ¿Quién dice amén? Hay que alinearnos en las cosas de Dios, hermanos. Yo siempre lo he dicho y se lo voy a volver a decir, hermanos. Arreglemos nuestra vida. Si vas a tocar un teclado, si vas a tocar una guitarra, un instrumento, prepara tu vida para que la bendición de Dios llegue a tu vida. Porque si no, hermanos, ahí está, dice, y se agravó la mano de Dios y lo hirió en todo su territorio con tumores, dice. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, ellos, y ahora dijeron ellos, ¿qué haremos? A veces, hermanos, no sabemos tener la presencia de Dios en nuestra casa. No sabemos tener la presencia de Dios. Guardamos nuestra Biblia, lo dejamos hasta el domingo guardado en el closet. Guardamos el tiempo que tenemos para orar, lo agarramos para ver viendo televisión. No sabemos tener la presencia de Dios en nuestra casa. El momento que teníamos para adorar a Dios, para cantar una alabanza, lo agarramos escuchando una música mundana, ranchera. Y no sabemos tener la presencia de Dios. Por eso es que la presencia de Dios no nos está funcionando en nuestra casa. ¿Quién vive? Pero para eso son estas enseñanzas, hermano, para que nosotros aprendamos a tener la presencia de Dios en nuestra casa. Entonces los filisteos ya no podían ni sentarse, ya no eran soldados. Consultan a sus brujos, a sus adivinos, y sus brujos le dicen, escuche bien la historia y le doy la cita, le dicen, manden el arca de regreso a una ciudad llamada Gat. ¿Cómo se llamaba la ciudad? La ciudad de Gat
era una ciudad donde vivía Goliat. Goliat de Gat, la cual David había vencido con la honda. ¿Sí se acuerdan, hermanos? Esa es la ciudad de Gat. Entonces ellos consultan al brujo y sus adivinos le dicen: envíen el arca de regreso a la ciudad de Gat, dice, envíenlo. Y entonces ahí en esa ciudad era donde vivía Goliat, la cual ya estaba muerta. Ellos dijeron: tal vez no nos sirve, escucha bien, hermano, tal vez no nos sirve, dijeron, tal vez no nos sirve aquí, pero sí, si lo mandamos mejor a Gat, a la ciudad de la prosperidad. Gat se conocía como una ciudad de prosperidad, de cosecha, donde ellos tenían muchas cosechas. Lo mandaron a esa ciudad porque ahí tenían ellos sus campos. Entonces, si no nos sirvió aquí en el templo, dijeron: vamos a enviar el arca a Gat, donde tenemos nuestros campos. ¿Para qué? Porque ellos querían ser bendecidos. Así que ellos lo envían, y ellos dijeron: tal vez no nos sirve acá, pero lo vamos a enviar allá, para que seamos prosperados. Pero hemos oído que quien tiene el arca de bendición es bendecido. Quien tiene el arca es bendecido. Quien tiene a Dios en su corazón, hermanos, es bendecido. ¿Cuántos lo creen? Sí, hermanos, yo soy bendecido. Soy bendecido con vida, soy bendecido con mis hijos, con una esposa, con salud, soy bendecido. Y quien tiene la presencia de Dios en su casa es bendecido, o al menos debe de ser bendecido. Y si no es bendecido, es porque no está haciendo las cosas bien. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces debemos de ser bendecidos, y vamos a ser bendecidos, porque para eso esta enseñanza, hermanos, para que nosotros seamos bendecidos. El arca llega a Gat, pero las hemorroides siguieron, las enfermedades siguieron contra ellos. Entonces le dice a sus brujos, dicen: compren un carro nuevo y 2 vacas que tengan crías, que las vacas estén crías, y ustedes compren un carro nuevo, un carro del año. Le dice a sus brujos: pongan el arca de Dios encima. También no la manden solo, le dicen los brujos. Ya también el demonio sabe, no lo manden solo, manden oro en forma de sus tumores. ¿Sí ha escuchado esto, hermano? ¿Sí? Ellos encima del arca, es que me quedó lejos el arca, encima del arca ponen les ponen unas bolas de oro en forma de sus tumores, dice. Así le dice sus brujos de ellos, sus adivinos de ellos. Y le hicieron unas bolas encima del arca y lo colocan, aquí le voy a la cita, encima. Pero también había llegado otra plaga a los filisteos, que era la plaga de los ratones. ¿Alguien ha escuchado que encima del arca habían unos ratones de oro? ¿No lo han estudiado? ¿No lo han escuchado? Encima del arca habían unos ratones de oro. Y en forma de ratones, dicen los brujos, dibujen ahí encima, bueno, pongan oro cocido en forma de ratones, porque esa es la plaga que Jehová los ha mandado, que Dios los ha mandado. Entonces ellos mandan en forma de tumores arriba y el arca, y se lo mandan. También no les manden solo, dice, pongan oro encima en forma de sus tumores, como una vergüenza. Bueno, es lo que le quiso decir sus brujos, sus adivinos, en una vergüenza en forma de ratones. Y recuerden que la plaga que comían sus tumores, dice. ¿Por qué, hermano? Porque cuando alguien tenía lepra, ya se lo enseñé en otra enseñanza, los alejaban lejos, y los ratones, la peste, el mal olor, iba y los consumía sus partes genitales. Lo mismo pasó con los filisteos por andar jugando con la presencia de Dios. Les pegó tumores y los ratones lo comían. Entonces dicen ellos: vayan, dice, y envíenlo, dice el brujo. Las vacas van, si las vacas, dice, van con dirección de donde salió el arca, si las vacas se van por otro camino, quiere decir que Dios no les mandó las enfermedades, sino que fue por accidente. Ellos compran un carro nuevo, ahorita les doy la cita, un carro nuevo, y colocan encima de las vacas ese carro nuevo y ponen el arca. Y si las vacas van con dirección donde yo les voy a decir, ya saliendo de Gat, hermano, donde es seña que Dios los envió esas enfermedades. Si las vacas, pues un animal, hermanos, si nadie lo va dirigiendo, ¿qué hace? No creo que se va a ir derecho a donde yo le digo: vete aquí a
a Puebla, no creo que se vaya derecho, no, es un animal, se va a desviar porque no lleva dirección. Y sus adivinos le dijeron, suben el arca, y si el arca se va derecho, si las vacas se van derecho, es seña que la enfermedad que ustedes tienen, Dios los ha enviado. Y si las vacas se van por otro camino, es un accidente. Y si las vacas, y resulta, hermano, que era Dios quien los había mandado esas enfermedades. Las vacas se van con dirección a Betsame, ahí era el lugar donde había salido el arca, a Betsema. Se van con esa dirección, el arca, como si alguien, dice la Biblia, lo dirigía a las vacas. Ahí van derechito, derechito. Hasta los animales son obedientes, hermanos. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre. Hasta los animales son obedientes. Como esta cita hay muchos. El gallo cantó a las 3 de la mañana. Estas vacas se van derecho. El pez le da 3 monedas a Pedro. Ya se los enseñé también. Los animales entraron al arca y el ser humano se quedó afuera. Entonces es muy importante que nosotros, hermanos, aprendamos el arca como si alguien lo dirigía. Las vacas se van porque era Dios quien los había dirigido. Se fue la presencia de Dios. En vez de quedarse con la presencia de Dios, los filisteos, en vez de quedarse con la presencia de Dios, mandan la presencia de Dios que se vaya. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios? Cuando ellos mandan la presencia de Dios, dicen, qué alivio, por fin vamos a quedar sano. ¿Cómo puede decir una persona qué alivio cuando realmente, hermano, todos necesitamos de Dios? Amén. Entonces, vamos a la cita. Primera de Samuel 6:1. Primera de Samuel 6:1. Y estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes adivinos, preguntaron, ¿qué haremos con el arca? ¿Qué haremos con la presencia de Dios? Así se llama el tema. Jehová dice, ¿qué haremos con el arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos le dijeron, si enviáis el arca de Dios de Israel, no la envíes, ¿qué dice? Vacía, sino pónganle, la que yo le estaba explicando, ¿qué dice? Expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿qué será la expiación? Le preguntaremos. Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores, qué vergüenza, y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano sobre vosotros, no sobre vosotros, sobre vosotros dioses, y de sobre vuestra tierra, porque endurecéis vuestros corazones como los egipcios. Faraón endureció su corazón después que la habéis tratado, así no los dejarán ir, y se fueron. Dice, ¿qué hicieron ellos, hermanos? Enviaron. ¿En forma de qué? Me detengo un momento aquí. ¿Sí ha escuchado alguna vez ustedes con los, no sé si ha visto en el Face o donde dicen los católicos, dicen, pero si el arca de Dios también había imágenes, ¿cuántos lo han visto? ¿No? Si también Dios permite las imágenes porque ahí encima había del arca, pero ahorita usted está entendiendo cuál era, por qué razón llevaba el oro, por qué razón llevaba los querubines y por qué razón llevaba los ratones, porque era una vergüenza para los filisteos. Dice el 7, haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, los cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, haced volver a sus becerros detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y lo pondréis sobre el carro, y las joyas de oro
que habéis de pagar, así dice, de pagar en ofrenda por la culpa, los pondréis en una caja al lado de ellas y dejaréis que se vayan. Y observaréis, dice, y observaréis si sube por camino de su tierra a Bet-Semes, la cual ya les dije, él nos ha hecho este mal tan grande, y si sabremos, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió, ¿por qué? Por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, lo uncieron al carro y encerraron en casa de sus becerros. Luego pusieron al arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de ¿qué? De tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando, bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes y los filisteos fueron tras ellos hasta el límite, o sea, hasta donde terminaba su tierra de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo y el valle, alzando los ojos, vieron el arca y se regocijaron cuando lo vieron. ¿Qué dice, hermanos? A ver, nos tengamos un momento aquí, me detengo un momento, les explico un momento. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que las vacas iban, ¿qué? Derecho, derecho, derecho. ¿Quién vive, hermanos? ¿Iremos derecho en las cosas de Dios, hermanos? ¿O nos estaremos desviando? Dice la Biblia que esos animales no se desviaron ni a derecha ni a izquierda, sino que seguían el camino. ¿Por qué el hombre hoy no quiere obedecer a Dios? ¿Por qué el hombre hoy no quiere servir el camino? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere ayudarnos, pero el hombre, perdón de la palabra, pero es más animal que el animal. Sí, los animales se fueron derecho. Y gracias a Dios, hermanos, que nosotros Dios nos ha alcanzado. Ahora no nos apartemos del camino del Señor. Pusieron sus vergüenzas arriba, pusieron sus ratones. Los ratones comían las partes genitales de los que tenían la úlcera. Fíjate hasta dónde llega el castigo de Dios. Viene castigo a la tierra para aquellos que no obedecen la palabra de Dios, para todo el mundo entero. Entonces dice la palabra de Dios, hermanos, y dice que sigamos leyendo. Dice, y el carro, dice el 14, y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, pero ahí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas, las mismas vacas, ¿qué culpa tenían?, en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y los pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron, otra vez más, holocausto y dedicaron sacrificio a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová por Asdad. Uno por ¿qué? Por Gaza, una por Aclón, uno por Gat y uno por Ecrón, 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque miraron dentro del arca de Jehová, e hizo morir al pueblo, ¿qué dice? Repite conmigo, 50,070 hombres, y oró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad. Nos tengamos ahí. Ni les resultó a los filisteos querer jugar con la presencia de Dios, ni les resultó a los israelitas querer manipular la presencia de Dios. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre. Cuando nosotros no estamos haciendo las cosas bien, no nos va a resultar a nosotros. Nosotros debemos ser bendecidos, hermanos. Bien bendecidos.
con vida y con salud, y también bien bendecido en tu economía. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Sí, hermanos, pero hay que hacer las cosas conforme a Dios. Mire, aquí, ¿se acuerda en otra enseñanza que yo le dije que murió un hombre? ¿Cómo se llamaba? El domingo se lo dije. ¿Cómo se llamaba? Usa. Ese varón murió porque el carro se tropezó y se quiso caer, y él corrió a detener el arca, y como no estaba bien con Dios, cayó muerto. Y Abinadab, la que yo le di la cita hace 8 días, que se lamentaba, aunque adentro de su casa estaba la presencia de Dios, estaba el arca, se lamentaba que todo el tiempo le iba mal en su trabajo, que lo corrían de un trabajo, se iba para otro, se lamentaba. ¿Por qué? Porque no estaba haciendo las cosas bien. Aquí a los filisteos llega a un lugar que ya le dije, de Gat, lugar de cosecha, y en vez de ser bendecidos, se empieza a secar toda su cosecha. ¿Por qué? Por querer manipular la presencia de Dios. Aquí al pueblo de Israel, aquí los 50, ¿cuántos se murieron? 50,000, 70. Aquí al pueblo de Israel, cuando el arca va llegando, dice, se alegraron que ya viene la presencia de Dios, que ya viene el arca. Se creyeron muy cristianos o muy socios de Dios, y dijeron, vamos a ver qué hay dentro del arca. Al abrir el arca, caen muertos primero, ¿cuánto? 50,000. Primero fueron 50,000, ¿sí está bien? 50,000. Fíjate qué gran mortandad, hermano, causa la presencia de Dios cuando alguien quiere jugar con la... ¿Por qué será que se murieron? Porque no estaban preparados, porque no estaban... Los 50,000 que se murieron fueron los de la iglesia, que fueron a acercarse qué había, y los otros 70,000 fueron los líderes, los pastores, los levitas, los que tocaban el teclado, la guitarra, la batería, el arpa. Se murieron también. Los 70,000 fueron los levitas, y los 50,000 fue de la iglesia. ¿Por qué? Porque no podemos jugar con las cosas de Dios. ¿Qué me oyen, hermanos? ¿A su nombre? A mí me da miedo, hermano. Sí, hermano. A mí me da temor. No crean que no me tiemblan los labios para estarle aquí predicando a usted. Yo le lloro a Dios y le digo, Señor, pues prepárame, porque pues no quiero que me pare. Leyendo la Biblia, hermano, se encuentra uno cuantas cosas. Y a mí me da miedo también de los que participan aquí enfrente. Preparen su vida, hermanitos. Arreglen sus vidas. A mí me da miedo, honestamente, da miedo las cosas de Dios. Hay que ir derecho. 50,000 de la iglesia y 70,000 de los líderes que estaban enfrente. Fueron los que se murieron. Primero da 50,000 y luego 50. Luego 70. 50,000, 70. Son dos números que después se lo voy a explicar. 50,000 y luego 70. 50,000, 70. Ya leyendo corrido. Entonces, hermano, pues debemos nosotros. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Yo quiero ser bendecido, pero debemos de saber administrar lo que Dios nos da. Debemos de saber orar en la mañana, en la noche, a mediodía. Yo sí quiero ser bendecido. Entonces nosotros como iglesia del Señor, hermanos, cuando la presencia de Dios llega, sí somos bendecidos, pero necesitamos saber administrar lo que Dios nos da. Amén, hermanos. Dice la Biblia que al que mucho se le da, mucho se le exige. Amén, hermanos. Váyanse preparando los jóvenes que están tocando para que se casen y para el bautizo, porque va a haber bautizos. Les voy avisando ya. Vayan tomando la decisión para estar lo más derecho que podamos en las cosas de Dios. ¿Quién vive? ¿Es su nombre? Váyanse preparando los hermanos que participan aquí para que arreglen sus vidas y se casen. Casar, váyase usted a lo civil, no me traigan un plato de mole. Allá arregle su vida con Dios, hermanos. Amén. Pero váyanse preparando, hermanos. Entonces a mí me tiembla la mejilla estar
hablando de la palabra de Dios, como dicen los hermanos, no soy digno. Pero si yo no hablo, pues tenemos que aprender de la palabra. 50,000 y luego 70,000. 50,000, 70 hombres murieron ahí. Se creyeron ser socio de Dios. Y vamos a ver qué hay en el arca, vamos a ver qué hay en el arca. No somos socios de Dios, hermano. Nosotros somos criaturas de Dios, hijos de Dios. Por eso mucha gente le va mal. ¿Por qué? Porque está jugando con la presencia de Dios. Y a veces nosotros decimos, pero ¿por qué a ella? ¿Por qué le pasa esto? Porque a veces hay algo que no hemos confesado delante de Dios y no estamos haciendo las cosas de Dios como debe de ser. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, preparemos nuestras vidas delante de Dios. Primero murieron 50,000 y luego 70,000. 50,000, 70. Así se lee. 50,000, 70. Revíselo otra vez. Y después le explico esas dos cifras. Esas dos cifras. Hay gente que está en la iglesia, hermano, y está escondiéndose. Nosotros tenemos una costumbre de nuestro abuelo Adán. Adán, cuando cometió un pecado, ¿qué hizo? Se escondió. ¿A dónde se escondió? Atrás de unos árboles. ¿Quién vive, hermanos? ¿Su nombre? Nosotros traemos una costumbre de nuestro abuelo Adán, de escondernos. Hay hermanos en la iglesia, aquí no hay, gracias a Dios, que se esconden para hablar por teléfono así debajo de las bancas. Hay hermanos en la iglesia que se esconde para estar masticando un chicle y no quiere que nadie de los hermanos lo ve. Pero hay alguien que sí lo está viendo. ¿Que vive? Listo. ¿A su nombre? Gloria. Se esconde para comer un pan. Tenemos esa costumbre de andarnos escondiendo. Hay hermanos en la iglesia que se está escondiendo de la presencia de Dios porque piensa que Dios no lo está viendo. Dios nos está viendo. Y pues como que ya se le olvidó al pastor que yo me tengo que casar este año. Y yo creo que ya se les olvidó. Pero Dios está viendo, hermano. No dejes para mañana, dice la Biblia, lo que hoy puedes hacer. Traemos, Elías se escondió. Elías se escondió en una cueva. ¿Sí o no se escondió Elías? David se escondió abajo de unos, ¿qué? Ya se los enseñé también. ¿Abajo de unos qué? Llorando bajo un ¿qué? David se escondió abajo de un árbol. Abajo de los arbustos se escondió. Y la presencia de Dios pasaba como caballeriza arriba. Dice, salte David, deja de estar llorando, deja de estarte escondiendo. Moisés escondió a alguien y Dios lo sacó a la vista y no pasó la tierra prometida. Como que ya se le olvidó, como que ya no nos llaman la atención, como que ya no nos dicen, como que nos andamos escondiendo. Me voy a ir al baile escondido total. Aquí no está el pastor, aquí no hay hermanos, es lejos. Se están escondiendo de la presencia de Dios, pero Dios lo ve todo. A mí me da miedo, hermano, y yo le enseño porque, pues, créeme lo que, también yo tengo errores, también yo tengo fallas, también yo estoy dentro del barco. También yo estoy dentro del barco, hermanos, también estoy manejando este barco, pues tratamos de llevarlo lo más derecho que se puede, pero que Dios tome el control, hermano. Entonces, Dios nos quiere bendecir. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios en su casa? Amén. Está la presencia de Dios aquí y en tu casa, pero hay que saber que administrarlo. Si te va mal, es que me va mal mi trabajo, me corren de esto, me corren del otro, es porque no estás haciendo las cosas bien, es porque no quieres ir a la iglesia, es porque no quieres buscar a Dios. Gloria a Dios. Dice el 20, aquí donde estamos. Dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Dice, y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han vuelto el arca de Jehová
Descended pues y llevadlo a vosotros. El error de ellos fue que le murieron 50,070. Es volver a abrir el arca cuando Dios había dicho que el arca no se podía abrir, ni si no estaban bien con Dios, no se podía ¿qué? Tocar. Desobedecieron otra vez. Por eso muchas veces no nos funciona, hermanos, porque queremos tocar las cosas de Dios y andamos viviendo mal. Gloria a Dios. El arca de Dios, de ahí, hermanos, lo enviaron a un lugar donde vivía Abinadab, lo escondieron bajo un árbol. Cuando lo escondieron bajo un árbol, bajo los arbustos, después de ahí, Dios ya no habló más. Hubo un silencio. Silencio. Hubo un silencio total. Cuando Dios manda un silencio, debemos de tener cuidado. Está en 1 Samuel 7:1 al 17. Lo busca en su casa. Hubo un silencio total. Dios no habló más. Y cuando Dios no habla, hay que tener cuidado. ¿Por qué será? Hubo un mutismo de Dios, un silencio total cuando llegó el arca bajo un árbol. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace silencio, yo doy gracias a Dios porque cada que me aparto de las cosas de Dios o me quiero apartar, me enfermo. Sí, me enfermo. ¿Qué me pasa esto? Con una sola palabra que dije hace algunos años, yo estuve internado en el hospital. ¿Por qué? Porque Dios nos está hablando, pero cuando no te pasa nada, cuando Dios nos habla y seguimos pecando y haciendo lo que queremos y andar jugando y no te pasa nada, hay un silencio de Dios. Y cuando hay un silencio, ese es más fuerte. Prefiero que me esté llamando la atención a que Dios se calme. Amén, hermano. Hay muchos que se esconden en la presencia de Dios. Hagamos las cosas bien, hermanos. Preparemos nuestra vida, no para quedar bien delante del que está predicando la palabra de Dios. Es más, yo se los agradezco que me dicen pastor, me dice nuestro pastor, se los agradezco, pero yo le digo a Dios, Señor, yo soy uno más. Me queda grande ese nombre. No, Señor, yo soy uno más. Yo también estoy en el barco, navegando igual que ustedes. Al igual que un pueblo, navegando y queremos llegar derecho. Hermanos. Un pastor es un enviado de Dios. Amén, hermano. Pero da miedo. Bueno, no le digo que da miedo ser pastor, pero me da miedo las cosas de Dios, hermano. A veces tiembla uno cuando uno está predicando la palabra de Dios aquí. Pero estamos, gracias hermano Teófilo. Gracias al hermano Teófilo también, aprovechando que viene desde allá con el hermano Panchito ya permanecido. Gloria a Dios. Gracias a Dios, hermano. Él y su familia ya empezaron y aquí están. Entonces, gracias a Dios. Entonces, hermanos, busquemos a Dios. Oremos a Dios. Los animales se fueron derecho a Bet-Semes. Y nosotros nos vamos a ir derecho, porque a nosotros Dios nos está dirigiendo. Ni a diestra, ni a siniestra. Ni a izquierda, ni a derecha. En el camino del Señor. ¿Quieres que Dios te bendice? Lleva la presencia de Dios a tu casa, pero sépalo usar, sépalo administrar, porque si no, no nos resulta. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar por la palabra. Vamos a dar gracias a Dios. Señor Jesús, una vez más te agradezco. Una vez más, Padre Santo, te pido perdón por mis pecados, por mis ofensas, por mis rebeliones. Gracias, Padre Santo, por habernos permitido estar enseñando tu palabra, Señor, un domingo más, un día más. Bendice, Dios, a cada uno de mis hermanos y ayúdanos a prepararnos, Dios. Ayúdanos, Señor, a levantarnos más y más. Ayúdanos, Señor, a visitar los huérfanos, las cárceles, los necesitados, Padre. Ayúdanos.
Bendice esta iglesia, Padre Santo, que hoy aprendió un mensaje más, Señor, y que pueda ponerlo por obra, Señor, y que pueda administrar la presencia de Dios en su casa. Que pueda administrar Dios ese mensaje en su casa, Padre Santo. Que el arca que tiene en su pacto, en su corazón, Dios lo pueda doblar sus rodillas y orar a cada mañana, y orar a mediodía y orar en la tarde. Padre Santo, enséñale a tu pueblo a ser obediente, Señor. Enséñame a mí a ser obediente, Padre Santo, porque si, como decía Moisés, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy, Señor. Señor, todo lo que hagamos, todo lo que vamos a hacer, mi Dios, es para tu obra, es para tu gloria. Todo lo que aquí en esta iglesia vamos a hacer, Señor, tu presencia, si es tu voluntad, Señor, cuando vayamos a construir, Señor, este templo, Padre, si es tu voluntad, quiero que tu presencia, Dios, esté en este lugar, permanezca en este lugar cuando vamos a trabajar, Señor Jesús, porque tu palabra dice, Señor, en vano trabajan las que la edifiquen, si Jehová no está en ellos. Padre Santo, un día vamos a empezar en este lugar, pero por favor, Dios, que tu presencia, que el arca de Jehová esté en este lugar, Dios, para tu gloria, Dios. Bendice a mis hermanos, mis hermanas. Bendice, Señor, a este varón que está allá atrás, Dios, y que hoy usted, Señor, le dio unos pasitos más para entrar un poco adentro, Señor. Un poco más adentro, Señor. Bendícelo y que se pueda acercar, que se mete a la presencia de Dios. Que se mete a la presencia de Dios. Que no se quede a la orilla, sino que hay que meternos a la presencia de Dios. Bendice a este joven, Señor. Bendice a ese varón y ayúdalo, guárdalo. Y bendice a tu iglesia, bendice a los niños, bendícelos a todos, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios está aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta.